Y se abre un proceso sinceramente apasionante, que es el proceso a partir del cual se va a conocer quién va a ser el nuevo Papa, que está también atravesado por el dolor de la despedida de Francisco. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con alguien que va a ser uno de los protagonistas de este proceso, pero quiero ir a Uruguay justamente para meternos en esta conversación con Florencia Márquez, que es colega nuestra allí. ¿Cómo estás, Florencia? Aquí Darío Misraji. Hola, buenas tardes Darío, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, nos encontramos acá en el Arzobispado de Montevideo. Acá a mi derecha tengo al cardenal Daniel Sturla, un referente de la Iglesia Católica en Uruguay. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, bien, conmovido por la muerte del Papa Francisco y agradecido también por todo lo que ha sido el legado suyo. Bien, muchos fieles uruguayos, ¿cómo lo sentís para el pueblo uruguayo? Bueno, es un rioplatense, entonces esto nos da una señal de lo que significa un Papa que viene de nuestra hijo, nieto de inmigrantes, como muchos inmigrantes italianos, y que ha llevado esa latinoamericana y rioplatense nada menos que a la... Entonces lo hemos sentido muy cercano y creo que el pueblo uruguayo es muy cercano, más allá de que nos quedamos con la pena de quemar nuestra tierra. Tampoco estuvo por Argentina, ¿verdad? El Papa tenía el deseo, el anhelo de visitar él varias veces, pero en junio del año pasado, que viniera aquí en noviembre, pasadas bueno, él estaba con el deseo, pero yo creo que hechos o elementos o situaciones que lo llevan a nunca tomar la decisión definitiva de visitar. La visita a Uruguay estaba ligada, obviamente, a la visita a la... Pero Daniel te está escuchando, tiene su propio retorno. Con placer saludarlo, gracias por su tiempo en un día tan... Efectivamente, Francisco, que visitó Chile, visitó Paraguay, visitó Bolivia, visitó Brasil. Bolivia, Paraguay, Brasil. Por eso, todos menos Argentina y Uruguay, lo que al mismo tiempo es muy particular, porque usted lo decía, era rioplatense y era con una persona con un enorme sentido de pertenencia sobre lo que es la región del Río de la Plata, ¿no? Exacto, él tenía aparte un amor a la ciudad de Buenos Aires, su ciudad natal, y era un porteño, digamos así, con un gran amor a la ciudad. Al mismo tiempo, era un papa que tenía las tradiciones nuestras típicas del mate, del fútbol, del tango, y por otro lado también él tenía un gran cariño al Uruguay y a la iglesia uruguaya. Entonces, esto también es muy de destacar. Bueno, y ahí es la paradoja de que siendo de ese modo no haya tenido, digamos así, la decisión de venir a nuestra tierra, pero bueno, bendito sea Dios, así lo dispuso también la providencia de Dios. Cardenal, si usted, a ver, Francisco asume la enorme responsabilidad de ser el jefe de la Iglesia en un momento de tumulto, con muchas de las denuncias, de los escándalos que habían estallado, con lo que implicaba también esa situación sin precedentes en la historia moderna de un papa como Benedicto XVI decidiendo renunciar. Si usted ve estos 12 años de papado, ¿qué destaca? ¿Qué es lo que diferencian? ¿Qué marca, qué huella deja el papado de Francisco? Creo que ha dejado varias huellas, algunas a la interna de la Iglesia y otras para el mundo. Lo primero, yo creo que ha sido ese intento, ese deseo, ese anhelo del Papa Francisco que la Iglesia abriera sus puertas en el sentido de salir, de ir al encuentro de la gente, sobre todo de los que más sufren. Eso estuvo desde el principio, el Papa que habló de la Iglesia en salida, el Papa que habló de la Iglesia hospital de campaña, donde todos los heridos de la sociedad pudieran sentirse acogidos, el Papa que habló de las periferias existenciales,
Yo creo que eso marcó la impronta del Papa Francisco en la Iglesia. Unido a esto estuvo el poner a los pobres en el centro de la atención pastoral de la Iglesia. Pensemos que de las últimas cosas que hizo el Papa fue el Jueves Santo ir a la cárcel, a una de las cárceles de Roma, y encontrarse allí con los presos. Sin duda no sería muy indicado para sus condiciones de salud, y él, que otros años había ido y había hecho ese gesto litúrgico del Jueves Santo del lavatorio de los pies en las cárceles, esta vez no lo pudo hacer, pero sí quiso ir y decirles: estoy con ustedes, los bendigo, yo podría ser uno de ustedes. Eso es algo que el Papa tenía en su corazón y que marcó fuertemente a la Iglesia. Es el Papa de la misericordia, también siguiendo en eso la línea marcada por San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es el Papa de la Laudato Si, del cuidado del medio ambiente, y de la Fratelli Tutti, que habla en esa encíclica de que todos somos hermanos, siguiendo en ello también el santo de Asís, del cual él toma su nombre, San Francisco, que hablaba precisamente de todos hermanos. Francisco, usted bien lo decía, Francisco decide claramente exponerse, ir a la cárcel, hablar en público, recibir todo esto en un periodo de convalecencia después de haber pasado a los 88 años, 38 días internado con por lo menos 2 crisis en el medio que estuvieron a punto de llevárselo. Claramente los médicos preferían que Francisco se quedara mucho más resguardado. ¿Usted siente que hubo ahí una decisión de Francisco de llevar su cuerpo hasta donde su cuerpo lo permitiera, pero no dejar de estar presente y de hacer llevar la palabra de Dios? Sí, yo creo que él quería, como está la expresión, morir con las botas puestas. Yo creo que él tenía el anhelo de no morir en un hospital y de morir en actividad apostólica. Creo que eso él lo tenía en su corazón, es una interpretación obviamente, pero me parece que estaba y que los gestos que realizó. También recordemos, él se interna el 14 de febrero después de haber participado en Roma en una misa del jubileo, del año jubilar, en la plaza. Había frío, él ya tenía bronquitis, o sea, él se expuso. Pero creo que a mí me encanta esta dimensión porque creo que marca un poco justamente: prefiero una iglesia herida porque sale que una iglesia enferma porque se encierra. ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque es un proceso que para el resto del mundo tiene mucho de secreto, porque por las propias lógicas del cónclave hay una idea muy fuerte de guardar silencio, de que la elección no tenga que ver con una discusión abierta como podría ser una elección política convencional, sino todo lo contrario. ¿Qué nos puede contar de lo que se viene con el nuevo cónclave del que usted va a formar parte? Bueno, ya mañana en Roma, a las 9 de la mañana, hora de Roma, se reúne por primera vez lo que se llama la Congregación General de los Cardenales. Ya han sido convocados, obviamente mañana estarán los cardenales romanos, digamos así, los que viven ahí en la Santa Sede. A partir de ese día se siguen reuniendo y tomando decisiones. Sobre todo mañana se espera que la decisión de la fecha del funeral del Papa y de la fecha del comienzo del cónclave. Después irán llegando los cardenales y ahí en las congregaciones generales se irá perfilando, bueno, cuál es el Papa que nos parece que necesita la Iglesia, no tanto hablando de nombres, sino hablando del perfil del Papa. Y bueno, me imagino que en los corrillos ya se hablará de nombres en esos días para llegar al cónclave, que ahí sí es cerrado y, bueno, las congregaciones tampoco son públicas, pero me refiero que el cónclave tiene esa característica de un compromiso de silencio por parte de los cardenales y de una elección en la que se tiene que llegar a los 2/3 de votos, por lo tanto tiene que haber un consenso bastante amplio para la elección del Papa.
Darío, además, déjame agregarte que Sí, claro. no solo vas a ser parte del cónclave, sino que también podés ser uno de los elegidos. Bueno, sí, teóricamente puede ser elegido incluso alguien que no sea cardenal, pero en la práctica desde hace varios siglos los elegidos son del colegio cardenalicio. O sea que en teoría sí, yo entiendo que hay muchas personalidades en la Iglesia, cardenales, con mucha preparación, con mucha experiencia pastoral, que bien pueden ser los sucesores de Pedro, continuadores de estos papas tan marcantes para la Iglesia, todos los últimos papas, con uno le ha dado la Iglesia. Ahora, Cardenal, contó de eso que se va produciendo en los días previos al cónclave. Eso significa que los distintos cardenales empiezan a conversar, empiezan a exponer de alguna manera sus ideas y empieza a haber ahí un diálogo que es el que después termina expresándose en las votaciones del cónclave. Exacto. Hasta donde yo entiendo que es así, obviamente va a ser mi primer cónclave, ya que fui hecho cardenal por el Papa Francisco. En esas congregaciones se va delineando, bueno, la situación de la Iglesia, aquellas cosas que marcan de algún modo este momento histórico y entonces qué tipo de Papa necesita la Iglesia. Habrá diversidad de opiniones porque 130 y algo de personas viniendo de lugares distintos, experiencias diversas, bueno, cada uno trae, digamos así, un humus, una realidad distinta que enriquece a la Iglesia, pero entre todos el Espíritu Santo hará su obra también, así confiamos, y se podrá llegar a algunos nombres y después se decantará en un nombre que reúna esa mayoría de votos y que nosotros confiamos que pueda ser un buen guía de la Iglesia. Le hago una última pregunta de mi parte y lo dejo allí con Florencia. ¿Qué características debería reunir desde su punto de vista el nuevo Papa? Bueno, sinceramente yo creo que para un cardenal que está en este lugar del mundo es muy importante escuchar a otros. O sea, lo digo con sinceridad. Eso no quita que yo tenga también alguna perspectiva propia, pero voy sobre todo a escuchar y aprender en los primeros días. Yo creo que se necesita un Papa que cumpla cabalmente la misión primordial que Jesucristo le encomendó a Pedro, que es confirmar en la fe a sus hermanos. Eso es lo primero que tiene que hacer un Papa. Después estará todo lo otro que realiza. Entonces se necesita un Papa que tenga una santidad de vida y una fe muy fuerte, muy firme, ya que debe confirmar en ella a toda la Iglesia. Después, creo que todos queremos un Papa pastor, cercano, como han sido los últimos papas y como lo ha manifestado con tanta claridad Francisco, con imágenes aparte muy interesantes, como el pastor con olor a oveja que Francisco decía, que era un modo de expresar esa cercanía entre el pastor y el rebaño. Y creo también que se necesita alguien que construya la unidad en la diversidad de la Iglesia. Nosotros pensemos que la Iglesia Católica está en todo el mundo y por lo tanto que hay una diversidad muy grande y tiene que ser alguien capaz de dialogar con las diversas culturas y hacer que el mensaje de Cristo pueda llegar a la gente de hoy, de todas las edades, de todas las razas, de todos los pueblos, con esa frescura que es propia del Evangelio. Perdón. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Florencia, Daniel. Sí, claro. Perdón porque no Sí, puedo claro. evitar hacerle una más y te dejo a vos, Florencia, perdón. ¿Importa de dónde es? Porque la verdad es que Francisco obviamente fue disruptivo, entre otras cosas porque era el primero latinoamericano, y hoy ve que, si uno ve la composición del rebaño,
el 80% de los fieles de la Iglesia Católica están fuera de Europa. Y sin embargo, obviamente está todo el ruido de que es el obispo de Roma, hay muchos que quieren que sea un italiano. ¿Importa de dónde es? Bueno, yo creo que sí y no. Es decir, sí, porque sin duda hay países que pueden tener una, digamos así, una tradición de universalidad que es muy importante. Es decir, esto es opinable, pero yo creo que un europeo, un italiano, por ejemplo, tiene un sentido muy universal que de repente es más difícil para otros. Yo creo que un papa latinoamericano que es nieto de inmigrantes, que tiene una cultura que también le amplía la mirada, ha sido importante también. Pero bueno, el espíritu dirá, ¿verdad? Es decir, hay muchos cardenales que tienen también una experiencia internacional que los hace conocedores del mundo de hoy y que tienen una apertura mental que al mismo tiempo que los hace fieles a la fe, al evangelio, a la doctrina, los hace abiertos a las realidades del mundo de hoy, y eso es fundamental más allá de dónde provenga. Impecable. ¿Florencia? Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por estos minutos. Sin duda, Francisco va a dejar su huella. Y ¿qué pensás que deja para los próximos, o sea, para el próximo? Bueno, hay cosas que creo que son, digamos así, muy importantes en estilo, ¿no? El Papa Francisco tenía un estilo de comunicar muy propio y que llegaba a la gente, llegaba de un modo, digamos así, muy directo. Hablaba en imágenes, como hablaba Jesús de Nazaret en las parábolas. Creo que eso es muy importante porque hoy la comunicación, vaya si lo sabrán ustedes, es fundamental. Es decir, en poco tiempo, si uno piensa en la historia bimilenaria de la Iglesia, bueno, pero en estos años el poderse comunicar a través de los medios, en una comunicación directa, en una comunicación que llegue a la gente con esas imágenes, creo que es muy importante y quizás esa sea una de las características de Francisco que destacaría, junto con ese poner en el centro a la persona humana y a los más pobres, y siendo alguien que quiere hacer de puente entre los seres humanos y Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Bien, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu tiempo. Bien, Darío, nos despedimos de acá, vamos a estar informando a lo largo del día. Muchísimas gracias, Florencia, y gracias de nuevo al cardenal Daniel Sturla. Un verdadero lujo que nos hemos dado aquí en DNews.